están, estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. Nuestro tema de hoy es la estructura celular y el objetivo es conocer la organización estructural y funcional de la célula comunidad constituyente de los seres vivos y sus teorías. Bien, como habíamos estudiado en clases anteriores, sabemos que la célula es la unidad funcional de los seres vivos, ¿verdad? Las células pueden ser procariotas o también eucariotas. Procariotas son células muy simples con pocas estructuras celulares, y la célula eucariota como esta, que es una estructura más compleja, de hecho tiene un núcleo donde guarda toda la información genética como el ADN. En la célula procariota, recordemos que esta célula, si bien es cierto, no tiene núcleo, pero sí tiene un ADN que está disperso aquí en el citoplasma. En este caso, aquí también encontramos el citoplasma en esta célula eucariota. Bueno, todas las diferencias de estas dos células creo que ya todos las sabemos. De igual en clase estaré preguntando para ver cómo van esos conocimientos en cuanto a la diferenciación entre una célula procariota y una célula eucariota, ¿sí? Bien, vamos a ver las partes fundamentales de la célula. De hecho, estas partes fundamentales también las comparte con las células procariotas. Ambas tienen una membrana, ambas no tienen un núcleo, pero sí el ADN y el citoplasma. Vamos a conocer en la célula eucariota cuál es la función que tienen cada una de estas partes fundamentales de la célula. Tenemos la membrana celular, que es todo esto, ¿sí? Tiene una función de envolver y proteger a esta célula. Luego tenemos al núcleo. El núcleo es donde está el ADN, que es el material genético de la célula. Es el responsable de controlar el funcionamiento celular y también la herencia. Luego también tenemos nosotros el citoplasma, que es el espacio interior donde se encuentran los distintos componentes celulares. Bien, entonces ya sabemos que las partes fundamentales de una célula en este caso son la membrana, el citoplasma y el núcleo. Membrana, citoplasma es todo esto donde se encuentran los organelos, y el núcleo. Membrana plasmática. Aquí tenemos nosotros la membrana plasmática. Claro, en la imagen anterior la veíamos una capa fina, pero básicamente todo esto es lo que recubre a la célula, y aquí están sus diferentes partes. De hecho, podemos ir al libro en la página 31 y vamos a ver en este caso también otra membrana en la parte de abajo, una estructura básica donde incluyen los fosfolípidos, la proteína que es parte de la membrana, los carbohidratos y el colesterol. Pero vamos a conocer todo esto. La membrana plasmática, conocida como membrana celular, es una cubierta que envuelve y delimita a la célula separándola del medio externo. Funciona como una barrera entre el interior de la célula y su entorno, ya que permite la entrada y salida de moléculas a través de ella. Una de las funciones básicas que tiene esta célula es la de regular el intercambio de iones y moléculas entre células y el medio extracelular. Otra es la media como comunicación, reconocimiento y las interacciones entre células de un tejido entre sí. Y también recibe señales del medio exterior. En el libro nosotros vamos a subrayar lo siguiente. La membrana celular, o también conocida como membrana plasmática, es una capa fina que separa el contenido de la célula del medio que lo rodea. Sirve como protección y sostén, facilita la absorción de partículas alimenticias y permite la comunicación con las demás células circundantes. También controla la entrada de agua y nutrientes, la salida de desechos, y evita que las sustancias tóxicas ingresen en ella. Al lado ustedes van a ver una imagen de la membrana, van a subrayar
Algunas sustancias como el oxígeno y el agua se transporta desde el interior hasta el exterior celular a través de la membrana celular. Ustedes pueden ver aquí que en la membrana hay ciertas sustancias que se transportan como el oxígeno, el dióxido de carbono y el agua. Seguimos. Algo que también es una función importante de la membrana es que participa en la homeostasis celular, es decir, que regula que todos sus componentes estén nivelados para tener un buen funcionamiento. Bien, otra de las partes importantes de la estructura de la célula tenemos al núcleo. El núcleo, vamos a ir nosotros a la página 32, vemos y subrayamos que el núcleo es una estructura central que contiene la información hereditaria y controla el funcionamiento de la célula. En él se encuentran las siguientes partes. Tenemos la envoltura nuclear, el nucleolo y el ADN. En la envoltura nuclear tenemos que su función es proteger y separar el contenido del núcleo del ambiente del citoplasma. Está formada por una doble membrana que en determinados puntos presenta unos canales llamados poros nucleares, como los que tenemos aquí. El nucleolo, en cambio, al observar el núcleo celular al microscopio se aprecia una zona más densa, es un poco más espesa, de una que es el nucleolo. Se trata de una acumulación de proteínas unidas al ADN, donde tiene lugar la producción del ARN. Tenemos aquí. El ARN es como que el mensajero de ¿quién? Del ADN. Es decir, que el ARN va a llevar toda esa información genética al ADN. ¿Y cuál es la función del ADN? Pues bien, el ADN es una molécula que contiene esa información genética que ya se la pasó el ARN. Cuando la célula no está en proceso de división, el ADN se encuentra en forma de largos filamentos o también llamados laxos. En este caso también es conocida como la cromatina. Cuando la célula se tiene que dividir, el ADN primero se duplica y después se condensa hasta formar los cromosomas. Pero vamos a ver cómo se da este proceso. Tenemos aquí los cromosomas. Bien. En este caso, los cromosomas es esta estructura que vemos aquí nosotros. El cromosoma está dividido en esta primera parte, esta primera parte la llamamos cromátidas. Son cada una de las copias de resultado de la duplicación del ADN. Un cromosoma, al empezar la división celular, presenta dos cromátidas, es decir, ustedes ven aquí una y dos, idénticas, que se llaman cromátidas hermanas. No sé si ustedes recuerdan cuando veíamos la fase de la mitosis en la anafase, veíamos que estas se separan y se iban a los polos, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden ver la separación de estas cromátidas. El telómero es cada uno de los 4 brazos del cromosoma. Este es un telómero, este es otro telómero, este es otro telómero y este es otro telómero. Estos telómeros están unidos a un centrómero, que es la zona de unión de las cromátidas hermanas. Bien, aquí nosotros podemos ver, este es el ADN, ¿sí? Este es el histoma, estos son los aspirales que luego conforman a un cromosoma y estos cromosomas están dentro de la célula, en este caso dentro del núcleo. Y aquí nosotros podemos ver ya esta estructura, esta cadena de ADN, la podemos ver ya aquí en el cromosoma. ¿Sí se dan cuenta? Bien. Como les decía, el ADN tiene esta molécula que contiene la información hereditaria organizada en genes. Los genes son segmentos de ADN en donde se almacena en forma de código genético la información que determina las características internas y externas que son transmitidas de un organismo a través de generaciones.
Durante la división celular, la cromatina forma los cromosomas. Por ejemplo, la información genética de ustedes proviene en partes iguales tanto del papá y de su mamá, y se organiza en 46 cromosomas. Cuando el par de genes posee la misma información respecto a una característica, ésta se expresa. Pero si la información es diferente, una característica se expresa y la otra se mantiene oculta. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, de que hay genes que determinan el color de los ojos. Si tu mamá o tu papá aportaron genes para los ojos verdes, los tendrás de ese color. Pero si uno de ellos aportó un gen para ojos verdes y el otro para ojos cafés, es muy probable que ustedes tengan ojos café, porque ese color no es dominante. Básicamente, aquella expresión se conoce como dominante y la que permanece, en este caso oculta, se la conoce como reversiva. Esa gen que lamentablemente no todos tenemos, porque me imagino que si tienen ustedes familiares con ojos verdes, ustedes también quisieran tener esos ojos verdes, pero lamentablemente ese gen no es dominante y por ende usted salió con el color de ojos del gen que sí fue dominante, ¿no? Bien, y por último tenemos básicamente que los cromosomas se encargan de transmitir el material genético de una célula a otra, ¿sí? El citoplasma. El citoplasma tiene un contenido viscoso en el que se hayan inmersos los orgánulos celulares. En esta imagen ustedes pueden ver, esta es una célula, al abrirse encontramos todos los organelos y donde está esto blanco, a eso lo llamamos citoplasma. ¿Y qué es el citoplasma? Vamos a ir a la página 33 y vamos a tener nosotros que el citoplasma es una estructura coloidal, es decir, mezcla de elementos que ocupa el espacio entre la membrana celular y el núcleo. Dentro de este citoplasma vamos a encontrar muchos organelos. Los principales, básicamente, tenemos a la mitocondria, donde su función es la de la respiración celular. Tenemos los lisosomas, que son los organelos responsables de la digestión celular. En su interior se encuentran sustancias químicas llamadas enzimas que descomponen el alimento en nutrientes necesarios. También tenemos a los ribosomas, que al igual que el ADN están dispersos en el citoplasma y se encarga de sintetizar proteínas dirigidos hacia el núcleo. También tenemos al retículo endoplasmático, están también dispersas en el citoplasma y permiten el movimiento de materiales desde el núcleo hacia el exterior de la célula y asimismo viceversa. Tenemos también que el retículo endoplasmático puede ser rugoso y liso. El retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso están conectados. En este caso, el retículo endoplasmático liso facilita el transporte de las proteínas que produce, en este caso, el retículo endoplasmático rugoso. También tenemos el aparato de Golgi. Su función principal es la de modificar y empacar proteínas producidas por el retículo endoplasmático rugoso. También cumple importantes funciones en la síntesis de los lípidos y carbohidratos. También tenemos las vacuolas. Recordemos que si es una célula animal, las vacuolas van a ser mucho más pequeñas a la célula vegetal, que su vacuola es mucho más grande, ¿sí? En este caso, las vacuolas, siempre su función va a depender del organismo al que pertenece. Por ejemplo, si es en una célula vegetal, como ya lo mencioné, va a ser más grande y en ella se van a almacenar agua y nutrientes. Bien, hasta aquí vamos a llegar con la clase del día de hoy. Recuerden, por favor, que tienen ustedes que ir realizando los talleres que están en el libro. En este caso queda como deber para el próximo lunes la página 34 y la página 35. Hay preguntas que tendrán ustedes que investigar y las van a plasmar en estas páginas. Chicos, que tengan una excelente tarde. Pasen bien.